Ongetorri berriz ere. Gaurko, edo azkeneko 3 egunetako kongreso bizten joateko proposamenen mahai bat daukagu, ondoren irakurketa bat ere egingo dugu, babes ekitaldi bat, berdintasunaren eta emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko bizitzen herritunaren konpromisoak publikoki babesteko ekitaldi irakurraldi bat egingo dugu, baina horren aurretik esan bezala proposamenen maila dator. Una mesa de propuestas titulada Un futuro en igualdad, perspectivas de futuro en el trabajo en masculinidades e igualdad dirigido a los hombres. Etorkizuna berdintasunean, etorkizuneko perspektibak gizonei zuzendutako maskulinitate eta berdintasuneko lanean. Modera esta mesa Leire Idarraga, arratsaldeon Leire, que es técnica de igualdad del Departamento de Seguridad desde 2018 y ha desarrollado su labor como técnica de igualdad en el ámbito municipal, así como en el gobierno vasco. Leire, beraz, proposamenen bila abiatuko gara mai honetan, eta hoxe izango da xede nagusia, proposamenak. Bai, kaixo Iban, eskerrik asko. Arratsaldean mai honetan, proposamen mai bat bilakatu nahi da, eta batez ere begirada etorkizunean jartzeko asmoa dugu, etorkizunerako lurreratzeko proposamen eta ekintza ezberdinak, eta gurekin gaurko 4 adituek eragin eremu ezberdinetatik datoz, orduan, haiengatik jasoko dugu euren esperientzia eta eskarmentua. Aurkeztuko ditut, horrela eserita dauden bezala, eta gero aurkezpenaren ondoren hitza emango diet. Lehendabizi, Zurine, Elordi, gurekin dago, eskerrik asko Zurine, tortzeagatik. Zurine emakundeko idazkari nagusia da, filosofia eta hezkuntza zientzietan lizentziaduna, psikologia klinikoan espezializatua, aritu izan da profesionalki Vitoria-Gasteizko udaleko kultura eta hezkuntza teknikari bezala, eta karguak ere izan ditu Vitoria-Gasteizko udalean, berdintasuneko zerbitzu buru bezala, eta udalaren gizarte etxeetako koordinatzaile bezala. Egun emakundeko idazkari nagusia da, eta bere eginkizuna barne prozedurak prestatzea, administratzea eta kudeatzea da, eta baita emakunderen ordezkari izatea erakundeko zuzendariarekin batera. Honekin batera, idazkari bezala begira komisioko lehendakaria da ere, eta erakundearen emakunderen beste organoetan ere idazkari lanak egiten ditu. Eskerrik asko, eta hurrengo aditua aurkeztuko dizuet, bera Elena Leineña da, barkatu, bai, abizena ondo esan da, Leinena. Berdintasuneko zuzendaria da Euskal Herriko Unibertsitate Publikoan, zuzenbidean eta ekonomia eta enpresa zientzietan lizentziaduna da, eta baita gizarte lege eta ekonomia zientzietan doktorea Bartzelonako unibertsitatean. Gaur egun, merkataritza zuzenbideko irakasle titularra da Euskal Herriko Unibertsitatean. Batez ere, Elena gurekin dago, Euskal Herriko berdintasuneko zuzendaria delako, eginkizun horretan darama 2021-etik, eta bertako kargo honetan hainbat ekimen eta ekintza burutu dituzte. Nabarmentzekoak dira 2021-eko trans protokoloa egitea eta unibertsitatean dagoen aniztasunari aplikatzea. Eta bestetik, Euskal Herriko Unibertsitateko 2018ko genero indarkerien aurkako protokoloa ezartzea. Eta horretan, hainbat unibertsitateko kolektiboekin aritu zarete, protokolori forma emoteko, eta hurrengo gonbidatua Leire Groben dugu. Leire berdintasuneko teknikaria da, Basauriko udalaren berdintasun planaren arduraduna momentu enten. Soziologian lizentziaduna da, ikasketa feministak eta genero ikasketen masterra egin du Euskal Herriko Unibertsitate Publikoan. Aholkulari gisa lan egin du berdintasunean, parte hartzean eta lankidetzan, teknikaria eta dinamizatzailea izan da bai Marianean eta berdintasun teknikaria Gasteizko udalean, eta gaur egun, esan bezala, Basauriko udalean ari da lanean, lehenengo berdintasun plana bultzatzen. Baita ere garrantzitsua esatea, aktivista feminista dela oso gaztetatik, eta gaur egun Bilboko talde feminista autonomo bateko kidea dela. Eskerrik asko, Leire. Eta bukatzeko, Hilario Saez aurkeztuko dizuet. Hilario Sevillako Diputazio Probintzialeko soziologoa da, 2001 geroztik, nahiz eta orain erretiratuta dagoen. Bai? Eta plangintzako arduraduna izan da
plangintzako arduraduna izan da gizarte gaietako arloan eta baita teknikaria genero berdintasunerako politiken arloan. Bertan, gizonak berdintasunaren alde eta genero indarkeriaren aurka programa garatu du, eta baita berdintasunaren aldeko gizonen foroko kidea da. Gaur ere, berdintasunaren aldeko gizonen sareko eta Sevillako indarkeria matxisten aurkako plataforma feministako kidea da, eta Men Engage Iberia sareko kidea. Bai? Eskonduta dago, bikotekidearekin eta bi alabekin bizi da jartzen zuen, eta aipatzen bare, aitona dela aipatzea ere. Bai? Sí, además tengo fotos de la web. Yo voy a aprovechar para decir que está la aplicación hay la opción abierta de formular preguntas, a ver si podemos tener un turno de preguntas en esta ocasión, sí, en los últimos 10-15 minutos, así que os invito, no vamos a hacer preguntas personales, a pesar de que ya sabemos de que eres abuelo, pero bueno, esto ya queda recogido en el acta, pero no vamos a admitir preguntas personales. Aurrera. Vale, esan dakoa, behin aurkezpenak eginda, zuen hitza izango da, nik saiatuko naiz, denbora pixkat kontrolatzen, bakarrik abisu txiki bat emango dizuet, denbora bukatzear dagoena, eta nahiko, baina lasaitasun oso hitz egin, ez dizuet moztuko, eta hori, egingo dugu orden honetan, Zurine zurea da hitza, eskerrik asko. Egarto, azio las pasai zu hartuko dute... Bai, mandoa, ez da? Bai, mandua, baina eserita egingo dut. Bai. Bale? Suposatzen da, bale. Bueno, nire aurkezpena erdaraz egingo dut, baina dena den gero galderak egiteko momentuan edo norbaitek euskaraz egin nahi baditut, euskaraz erantzungo ditut. Baina aurkezpena erderaz egingo dut. Eta, hasiera emango diogu azkeneko txampa honei. Yo no puedo evitar empezar, desde luego dando las gracias, trasladando un agradecimiento enorme. Como decía Belén esta mañana, parece protocolario, pero os prometo que es un agradecimiento muy sincero a todas las personas que habéis participado, que habéis compartido vuestro conocimiento, vuestras experiencias de una forma absolutamente generosa. Además, no sé, antes comentaba en la comida que se han repetido muchas cosas, pero para mí esto no es más que una señal de positividad absoluta, porque creo que hay bastante consenso en lo que tenemos que hacer y eso es principal, ¿no? Nos decía Rita Rita Segato que tenemos que comprender la realidad para actuar bien y yo creo que tenemos muchísimas pistas para ello, ¿no? Entonces quiero agradeceros muy sinceramente esa generosidad, sobre todo teniendo en cuenta que cuando empezamos a plantearnos hacer este congreso, teníamos un doble objetivo. Por una parte, desde luego, revisar el trabajo que se había hecho en los últimos 15 años en Gizonduz, pero ante todo y sobre todo que este congreso se convirtiese en un proceso de escucha activa, ¿no? De recoger todos los insumos, toda la información posible sobre lo que se estaba haciendo tanto en el Estado como a nivel internacional en torno a las políticas relacionadas con los hombres y tengo que reconocer que estoy agradecidísima en ese sentido porque creo que ha sido un congreso muy rico en el que hemos recogido muchísima información que ahora, como decía, tenemos que analizar e incorporar en nuestras políticas, ¿no? Y llega en un momento perfecto, además, porque muchas de vosotras ya sabéis que estamos trabajando en el 8º plan de la comunidad, que es un plan que además luego aterriza en las entidades locales y es un momento perfecto para incorporar todos estos saberes e intentar mejorar, ¿no? que es lo que queremos y sobre todo acelerar ese avance hacia la igualdad, ¿no? Entonces, habiendo compartido esto con todas vosotras y vosotros, yo tengo una pequeña presentación de por dónde teníamos previsto continuar de cara a futuro. He de deciros que es una presentación que hubiera cambiado absolutamente si hubiera sabido todo lo que iba a salir aquí, pero aunque a veces queramos no tenemos la bola de cristal, pero también, como os decía, me alegra ver que algunas de las cosas que os voy a contar tienen muchos puntos de coincidencia con lo que hemos ido escuchando estos días. Eta aurrera egiteko, esto, si estuviera aquí Isabel Duque se reiría de mí, pero ríete. Está aquí no la dan.
Horrela, vale. Bueno, esto es básicamente lo que os he comentado. El objetivo cuando nos planteamos hacer el congreso era, aparte de revisar un poco lo que veníamos haciendo, la intervención respecto a hombres en los últimos 15 años, sobre todo queríamos activar un proceso de escucha, ¿no? y tener conocimiento de todo lo que se estaba haciendo, tanto a nivel estatal como en el extranjero, ¿no? A nivel internacional. Entonces, básicamente, los retos que nos planteamos en estos momentos es dar respuesta a la reforma de la Ley de Igualdad que hemos hecho recientemente, el 3 de marzo de este año, y a su vez también otro hito muy importante este año ha sido la presentación como ya apuntó la directora, la presentación del Pacto por la Igualdad el día 15 de junio por parte del Lehendakari. Entonces, ese era uno de los grandes retos. Por supuesto, respecto a las políticas con los hombres, incrementar el número de hombres sensibilizados y comprometidos. El tercer gran reto que tenemos que hacer es, desde luego, tejer alianzas con diferentes agentes. Este es un tema también que ha salido reiteradamente. Y el cuarto, profundizar en la evaluación, sobre todo de rendición de cuentas y evaluaciones de impacto, de forma que otra de las cosas que se ha comentado muchísimo es que caminemos hacia unas políticas públicas auténticamente transformadoras, ¿no? No nos quedemos en una serie de programas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, voy a ir un poco deteniéndome en cada uno de estos 4 retos que ya adelantó ayer la directora de Emakunde, Miren Elgarresta. Iremos profundizando un poco e intentaré en cada uno de ellos, bueno, pues recordar también las intervenciones que ha habido estos días, cómo están en sintonía, ¿no? con estos retos que nos planteamos. Bueno, no sé muy bien si es que Nerean está dando ikusten baino. Vale, el primer gran reto está estrechamente relacionado con la modificación de la Ley de Igualdad que hicimos que aprobamos en el Parlamento Vasco el 3 de marzo, y derivada de ella, también el día 15 de junio, como ayer también comentó Miren Elgarresta, se presentó un pacto de país por parte del Lehendakari que, de modo muy resumido, bueno, contiene 10 compromisos en diferentes áreas y, por supuesto, el número 6 está relacionado con toda la política referida a la implicación de los hombres y de los niños en el avance hacia la igualdad. Ese objetivo número 6 tiene una serie de subpuntos que, como veréis en la pantalla, contiene muchas de las cosas que hemos venido comentando desde el primer día, ¿no? Un poco la revisión de los privilegios que necesitamos hacer, desmontar los privilegios y las consecuencias negativas que estos tienen sobre las mujeres, sobre la sociedad y, sobre todo, también sobre los propios hombres, ¿no? Este tema ha salido desde la conferencia inaugural en la que Gary Barker nos hablaba de los miedos que tienen los hombres, ¿no? Entonces, de alguna manera necesitamos incorporar y plantear las políticas desde lo que os sucede a los hombres, ¿no? Y procurar también el crecimiento personal y el desarrollo humano de los hombres desde las políticas de las masculinidades. Por supuesto, es imprescindible que haya una implicación, una involucración real y verdadera de los hombres para el avance de las políticas de igualdad. Bueno, esto ha salido en numerosas ocasiones, pero yo creo que es evidente que no es un tema solo de mujeres, que necesitamos esa implicación sincera. Y esta misma mañana también se hablaba de que necesitamos hacer visibles los beneficios. Hablamos mucho de que la igualdad va a beneficiar a toda la sociedad, a hombres y a mujeres, pero muchas veces no somos capaces de visibilizar qué significa eso, ¿no? En nuestro pacto hablamos de hacer visibles esos beneficios para los hombres y para los niños y, sobre todo, cuestionar el modelo tradicional de masculinidad, incorporando, desde luego,
el respeto a la diversidad, que es otro de los puntos, la interseccionalidad, la diversidad que ha salido continuamente, ¿no? Que no podemos hacer unas políticas generalistas, sino que hay que tener en cuenta bueno, pues que igual que las mujeres reivindicamos nuestras diferencias, las políticas de los hombres tienen que tener en cuenta las diferencias de las realidades de los hombres, ¿no? Bueno, otro gran acontecimiento, como os adelantaba, de este año 2022 ha sido la modificación de la Ley de Igualdad. Y he traído, aunque ya sé que las leyes no son lo más simpático para una charla de este tipo, pero creo que es muy importante poner en valor que la modificación de la ley hace diferentes llamados y de diferentes maneras a las políticas de igualdad que queremos plantear a futuro en Euskadi, ¿no? Y lo hace de diferentes formas, tanto desde sus principios generales, que es el artículo que tenéis en pantalla, como luego con diferentes artículos que iremos analizando poco a poco, ¿no? Y bueno, realmente eso tiene unas consecuencias importantísimas respecto a las políticas públicas de igualdad que nos hemos comprometido a implementar en Euskadi y, si os parece, aunque no pueda resultar un poco denso, pero creo que es importante comprender que esta modificación de ley da un salto cuantitativo significativo en las políticas de igualdad en general y muy en particular respecto a la implicación de los hombres y del trabajo de las masculinidades. Entonces, bueno, como veis en pantalla, el artículo 3 habla de que los poderes públicos vascos deben promover de forma transversal y a través de acciones específicas la concienciación, responsabilidad, participación e implicación de los hombres en favor de la igualdad, en contra de la violencia machista, así como el cuestionamiento, erradicación de las masculinidades no igualitarias. Todo ello como refuerzo y complemento del trabajo prioritario de empoderamiento de las mujeres y como vía de desarrollo humano de todas las personas y la consecución de la justicia social y la igualdad. Bien, leído así, ese principio en dos frases puede parecernos, no sé, complejo, pero tiene una serie de implicaciones, varias, que vamos a analizar. Yo creo que hay 5 implicaciones principales y la primera de ellas es que trabajar las políticas de igualdad dirigidas a los hombres ya no es una elección en Euskadi, es una obligación legal. Hace no mucho tiempo, en un foro, además de la igualdad, todavía se debatía, ¿no?, sobre si los fondos públicos, hasta qué punto deben orientarse o no, ¿no? Pues el marco legal que tiene Euskadi a partir del 3 de marzo de este año obliga a los poderes públicos, a las administraciones públicas a trabajar este tipo de políticas, ¿no? Pero además, diríamos más, ¿no? Los poderes públicos deben de hacer una intervención interinstitucional. Se apela a todas las instituciones y a todos los niveles de las instituciones, multinivel, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, bueno, desde el momento en el que la ley se implementa, pues hay que dar despliegue a ello, ¿no? Y como ejemplo de ello, la última campaña del 25 de noviembre que hemos hecho en Euskadi ha sido fruto de un trabajo interinstitucional y multinivel, pero es un mandato que recogemos en la propia ley. Por otra parte, otra de las consecuencias de ese artículo tan sucinto es que debemos de influir desde lo público con la famosa estrategia dual de la que hemos hablado en las políticas de igualdad normalmente, ¿no?, mediante medidas específicas dirigidas a los hombres, etcétera, pero además incorporando de forma transversal esto que comentábamos, ¿no?, las necesidades de los hombres diversos, etcétera. Entonces, bueno, esta estrategia dual que históricamente venimos mencionando en las políticas de igualdad debe de ser incorporada también cuando hablamos de políticas orientadas a los hombres. La cuarta de las consecuencias de ese parrafito, de ese principio general que se enuncia en el artículo 3, sería bueno, que hay que
ahondar en las estructuras políticas, sociales, económicas y culturales que sustentan y reproducen ese modelo de masculinidad, de feminidad, ¿no? Esta también es una idea que yo creo que se ha repetido mucho, incluso desde la actividad precongresual que tuvimos el martes, ¿no? Necesitamos cambios estructurales, necesitamos cambios transformadores, y eso también está contenido en el artículo 3. Y por último, como quinta consecuencia, yo creo, de ese articulado, es evidente que el trabajo con los hombres debe de venir a reforzar y a complementar el empoderamiento de las mujeres, que también se comentaba, yo creo que fue Ana Requena, que de alguna manera, y ha sucedido más, se ha comentado más a lo largo de estos días, el trabajo con los hombres, el trabajo sobre las masculinidades contribuirá al empoderamiento, debe hacerse paralelamente con el del empoderamiento de las mujeres. Como os decía, aparte de este principio general, luego hay ciertos ciertos artículos concretos en la ley que continúan hablando de la necesidad de trabajar las políticas con los hombres en ámbitos como la educación, como la conciliación, la corresponsabilidad, de lo que los cuidados, la ética de los cuidados, que se habló ayer mucho también, sobre la sexualidad, que también ha sido un tema que ha salido mucho, ¿no? Como seguramente hablamos mucho en positivo, en negativo, sobre la vivencia de la sexualidad, cómo hay que corresponsabilizar a los hombres. Bueno, pues todas estas ideas que hemos ido oyendo estos días también están reflejadas en algunos de los artículos de la ley. Es que miro porque no sé si se lee. Vale. Concretamente, el artículo 21.1 es referido a la educación, a la necesidad de remover los obstáculos para que la elección de las formaciones pues, no esté cruzada por el género, ¿no? Es una de las limitaciones principales, que mientras nos sigamos formando las mujeres típicamente en unos ámbitos, los hombres típicamente en otros, pues es inevitable que luego existan las brechas en el empleo, etcétera, ¿no? El artículo 29.4, que también es referido a la administración educativa y a la necesidad de trabajar para que los hombres, los padres, se involucren de una forma real también en toda la dinámica educativa, en toda la dinámica de los centros, etcétera. Creo que no estaba en la diapositiva adecuada, Barkatu. El artículo 35, que hace mención también a la corresponsabilidad de los hombres en el trabajo de doméstico y de cuidados, que también ha sido un tema que, bueno, es histórico, pero se ha reiterado, y especialmente yo creo que salió mucho en las ponencias de ayer, ¿no? Y sobre todo la ética y la práctica del cuidado. Continuamos con el artículo 44. Creo que fue ayer hubo una intervención de una representante de la PINA. Efectivamente es cierto que hemos avanzado muchísimo en los permisos igualitarios e intransferibles, pero el articulado llama la atención sobre poder impulsar que en el menos mal que tengo apuntador, poder impulsar que en el sector privado también se vayan consiguiendo, ¿no?, esos avances que seguramente en la administración pública son hoy en día más reales y más certeros. El artículo 48.3, que habla de los derechos sexuales y reproductivos, de involucrar a los hombres en la responsabilidad y en la sensibilidad sobre todos esos, sobre esa carga que históricamente ha venido recayendo en las mujeres, ¿no? Yo creo que era Elena Goiriena, la representante uruguaya, que nos habló ayer de un programa que se llamaba Si yo fuera Juan o algo así, de prevención de los embarazos, dirigido exclusivamente a los chicos, a los hombres, ¿no? Y bueno, pues en este artículo de nuestra recién modificada ley también nos obliga de alguna manera a implementar este tipo de políticas. El 52.2, que
de alguna forma esta mañana también hemos hablado de ello, ¿no? De la prevención de las violencias machistas, con especial atención a la infancia y a la juventud. Si habéis estado en la primera mesa, yo creo que han salido ideas muy, muy significativas respecto al adultismo con el que planteamos las políticas dirigidas a las personas jóvenes. Demora, pues viñe tú, vale. Vale, bueno, en realidad este recorrido por el articulado es porque yo creo que realmente muchas veces decimos que la modificación de esta ley ha supuesto un salto cualitativo y a mí me alegra ver que realmente las llamadas al trabajo con los hombres en este articulado, bueno, pues van muy en la línea, ¿no? de lo que en estos días hemos venido escuchando. A ver que vea en cuál estoy. Vale. Erronka, bueno, pasatuko dut hurrengora. Vale, como hablábamos de 4 retos y lo voy a pasar un poquito rápido. El segundo, efectivamente, es el de incrementar el número de hombres sensibilizados. A ver, evidentemente, vale. El tercero es está relacionado con reforzar las alianzas en el sector. Bai esan? Ez, ja, bukatzeko nago. Ez lasai, mila esker. Era mi apuntador. Con hacer alianzas, ¿no? De alguna manera también esto se ha venido repitiendo reiteradamente en estos días, hacer alianzas con el movimiento feminista. El primer día hablamos de que es necesario conversar, consensuar, pero además también entre lo público y lo privado. Es necesario, ¿no? Tejer esas alianzas. Y el cuarto reto que nos adelantaba de alguna manera ayer la directora, Miren Elgarresta, habla de profundizar en la evaluación y en la rendición de cuentas. Y este es un tema también sumamente importante. No nos podemos quedar, como se comentaba esta mañana, en hacer memorias de lo que hacemos, sino que debemos de hacer una evaluación de impacto de hasta dónde estamos llegando con nuestras políticas. En ese sentido, es verdad que los 15 años de trayectoria de Guisondus, si consultáis nuestra página web, cada año sí se hace esa rendición de cuentas y respecto a los objetivos se hace una memoria profunda, pero sí que tenemos, y en 2015 también se hizo una evaluación más profunda de impacto, pero además para el año que viene tenemos intención de hacer una evaluación del programa siguiendo un poco la propuesta de Menengage para hacer evaluaciones de las políticas de igualdad con hombres. Y bueno, yo para finalizar en tiempo, sí que querría decir que, bueno, hace 15 años, ya se comentó, no existía ningún tipo de demanda de estas políticas y, bueno, las personas que lo llevaron adelante, yo creo que hicieron una apuesta visionaria y una apuesta arriesgada, ¿no? para ponerlo en marcha. Y 15 años más tarde, yo creo que bueno, con todos los insumos que tenemos y con toda la información que nos habéis dado, es necesario que nosotras también seamos valientes y seamos visionarias para revisar todo esto, incorporarlo y hacer todo lo posible para avanzar en una sociedad en la cual seamos socialmente iguales, humanamente diferentes, pero sobre todo totalmente libres. Eskerrik asko. Bitu. Amen. Amen. Bai. Bai. Bueno, arratsaldeon denoi, bueno, mila esker hemen zaudeten guztioi, baita ere konektatuta zaudenoi. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkizuet. En lugar quiero dar las gracias a la organización
convido... Gracias a todas las personas por estar aquí. Muchísimas gracias a la organización por haberme invitado a participar en este congreso tan importante y tan interesante. A toda la asistencia, a todas las personas que estáis conectadas. Y en primer lugar, como no puede ser de otra manera, pues agradecer muchísimo a la organización pues la amable invitación a tomar parte en este congreso, ¿no? En este interesante congreso. Bueno, yo vengo en representación de la Dirección para la Igualdad de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, y mi presentación va a tener tres bloques. Desgraciadamente no he podido estar hasta esta tarde con todas vosotras y con todos vosotros, pero bueno, ya me han adelantado algo y la verdad es que tomo nota de todo lo que se me ha adelantado, ¿no? Bueno, la presentación, como os he dicho, va a tener tres grandes bloques. El primero de ellos, bueno, pues voy a dar una serie de datos porque partimos de una realidad, ¿no? En nuestra universidad, y es muy importante partir de lo que tenemos. El segundo bloque, bueno, pues os voy a contar un poquito lo que hacemos en las políticas de igualdad en la Dirección para la Igualdad. Y después pues me voy a centrar un poquito en el plan de igualdad y en las líneas estratégicas, ¿no? Para poder seguir avanzando en igualdad entre mujeres y hombres. Bueno, pues no sé si lo estoy haciendo bien. No sé si veis, porque está un poco oscuro, ¿verdad? ¿Se ve bien? Ah, bueno, pues listo. Bueno, la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, es una universidad bastante grande, pero tiene una peculiaridad, aparte de ser grande, y es que está bastante dispersa. Tenemos 3 campus, casi diría yo que 4, en 3 territorios históricos diferentes. Somos bastante grandes porque tenemos, estoy hablando en números redondos, de 48.000 personas, y básicamente, de todas las personas que ingresan en la universidad, con datos del 21, que son muy parecidos en el 22, bueno, pues más de la mitad somos mujeres. Y las que salen también, las egresadas también son en un 58% mujeres. Pero claro, tenemos que matizar, porque entre esos ingresos, pues la mayor parte de esos ingresos se dan en ciencias de la salud o en ciencias de la educación, pero no tanto en ingenierías. En ingenierías vemos que no llegamos al 12%. Claro, entre las doctorandas también, bueno, pues tenemos un cierto equilibrio con los hombres. Estamos hablando de un 56%, pero también habría que matizar porque entre las doctorandas pues hay que diferenciar entre ciencias de la salud o educación e ingenierías. En el PDI, en el personal docente y en el personal investigador, pues tenemos bastante, en un escalafón medio, tenemos un equilibrio entre mujeres y hombres. Tenemos casi el mismo número de mujeres docentes y de profesores y de profesoras. Y en el personal investigador también, pero aquí también tenemos que matizar, porque es cierto que los proyectos de investigación, el liderazgo, pues todavía está en manos de los hombres. Directoras de tesis, también vamos avanzando, pero estamos en un 34%. Y luego en los cargos, en la gobernanza, pues por normativa es cierto que tenemos un equipo rectoral que es paritario, los órganos colegiados son paritarios, pero si bajamos a los órganos unipersonales, pues ahí todavía no tenemos tantas decanas, no tenemos tantas directoras de departamento. Es cierto que el personal de Administración y Servicios, pues sí que es mayoritariamente femenino. ¿Y por qué digo esto? Creo que he pasado bien, ¿no? Bien, ¿por qué digo esto? Bueno, pues porque cuando
salimos, hemos dicho que hay más egresadas mujeres, cuando salimos al mercado laboral resulta que seguimos teniendo ese techo pegajoso y ese techo de cristal en los puestos de decisión y en los puestos de responsabilidad. Y sobre todo se agudiza en todas aquellas ramas de la ciencia como informáticas, ingenierías, etcétera. Y en la jerarquía académica también se traduce, porque claro, hemos dicho que a pesar de que en el escalafón medio estamos en paridad, a medida que vamos subiendo en el escalafón, todavía las cátedras están en manos de los hombres. Y esto tiene su repercusión en la propia carrera académica, porque se ralentiza mucho con la maternidad. La maternidad que hace que la producción científica de calidad, la que se evalúa en agencias de calidad, se reduzca y tengamos mucha menos visibilidad y sean los hombres los que todavía tienen una ciencia influyente. Y esto tiene un impacto negativo. Tiene un impacto negativo, por supuesto, en la carrera académica, tiene un impacto negativo en la profesión y en la sociedad. ¿Por qué? Bueno, pues supongo que se ha mencionado por lo que me han dicho, porque se mantienen los sesgos de género, conscientes e inconscientes, en todos aquellos procesos de selección, pero también los estereotipos, porque seguimos asignando valores a los hombres, valores determinados, y les hacemos y mantenemos o les asignamos una forma de ser y una forma de comportarse y una forma de actuar que igual no es la que ellos quieren. Habrá que escucharles. Habría que escucharles para ver si quieren ser así, si esos estereotipos, esos roles que les asignamos, pues realmente quieren ser así, quieren competir así en la profesión, quieren ser así en las familias, en los cuidados, porque yo creo que hay bastantes dudas al respecto, ¿no? Entonces, es cierto que el poder de decisión y el económico, en tanto en los ámbitos públicos como privados, se mantiene en manos de los hombres, pero yo creo que aquí hay que hacer un análisis más profundo y empezar a pensar de otra manera y a trasladar roles de otra manera a los hombres, ¿no? Porque en el fondo esa ausencia de diversidad, esa ausencia de equilibrio, esa ausencia de equidad y de justicia, pues es un perjuicio para toda la sociedad, pero en particular para los hombres, porque, insisto, estamos manteniendo unos roles que es muy probable que muchos de ellos no los quieran seguir manteniendo. Bueno, una vez de esta situación un poco descriptiva de la institución en la que nosotras desarrollamos nuestra labor, bueno, pues voy a pasar al segundo bloque, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos desde la Dirección para la Igualdad para modificar, para modificar un poco esta situación, ¿no? Para intentar cambiarla? Bueno, pues nuestras políticas están articuladas en torno al tercer plan. El próximo año tenemos que poner en marcha el cuarto plan y básicamente nuestra apuesta es la formación. Ha sido hasta ahora, y la de mis antecesoras, ha sido hasta ahora la formación y vamos a seguir trabajando también en ello, en la formación. Ofertamos cursos online para el alumnado, para el profesorado, para el personal de administración y servicios. Tenemos programas de liderazgo para las mujeres académicas. Vamos a poner en marcha también para el personal de administración y servicios. Hemos puesto en marcha una línea estratégica para todas estas ramas de la ciencia relacionadas con las nuevas tecnologías y con la diversidad. Tenemos también esa línea abierta. Pusimos en marcha el protocolo trans en 2021 y seguimos avanzando en ese terreno.
Sí es cierto que entre los cursos del alumnado, en la mayor parte, los cursos online, la mayor parte de la gente que se inscribe es alumnado, un 80%, y el resto es profesorado y personal del PAS. Colaboramos también con Emakunde y con Gizonduz, ofertamos en colaboración los cursos y luego tenemos unos propios nuestros, que es los que voy a comentar, no todos, sino un par de ellos. ¿Por qué? Pues porque estamos absolutamente convencidas de que la igualdad es que no es cosa de mujeres, vaya, es cosa de todos y de todas. O sea, no hacemos nada con formarnos nosotras si no atraemos a nuestro alumnado masculino, a nuestros chicos, a nuestros hombres, a nuestros compañeros. No hacemos absolutamente nada. Y además es que perjudicamos porque seguimos manteniendo esos estereotipos, esos roles que he mencionado antes. Y bueno, por eso pues hacemos un esfuerzo en que esa formación sea para ellos también, ¿no? Pero también tengo que decir que, hablando en porcentajes, estamos hablando de que la mayor parte de las personas que se inscriben, estamos hablando de un 88, un 90% son chicas. Por eso digo que tenemos un reto, ya es actual, el que tenemos con los hombres. Pero bueno, uno de los cursos que es propio nuestro, que además lo damos íntegramente, lo impartimos íntegramente en euskera, es el de Hezkidetza y es de formar coeducando, ¿no? Es importante porque trasladamos sobre todo a ellos, ¿no? Que reconozcan, ¿no?, el sexismo existente en esta sociedad que todavía es patriarcal y que es androcéntrica, que se den cuenta, ¿no?, porque a veces no nos damos cuenta. Y luego, pues compartir, ¿no?, y compartir los intereses, porque tenemos intereses comunes. Entonces, es muy importante que aprendamos a compartir intereses y que sepamos convivir también en el buen trato entre nosotras y entre todas y todos, ¿no? O sea, tenemos que aprender a compartir y a convivir, ¿no? Y luego también me interesa mencionar el curso de prevención contra las violencias machistas, pues porque de una forma también un poco positiva, ¿no?, intentamos que sean ellos los que se den cuenta la repercusión tan importante que tiene en la víctima, ¿no? El no actuar con un buen trato o el tener prácticas poco oportunas o comportamientos poco oportunos, ¿no? Y además eso genera un problema social. Y además, pues se les informa y se les forma en recursos y ayudas para la prevención. He mencionado esos dos cursos que me han parecido importantes para ellos, para los chicos, pero seguimos en que la igualdad es también cosa de hombres y aunque tengamos los programas de liderazgo orientados a las mujeres, tanto en la academia como en el PAS, sí que quiero comentarlo porque tuvimos una experiencia piloto, el anterior equipo la tuvo, y que se llamaba Batera, que era liderazgo, mujeres y hombres. Había una mezcla, ¿no? Esa compartir. Y ahí no tuvimos el éxito o no cubrimos las expectativas que tuvimos. Entonces lo tenemos en stand-by pues porque había reticencias, no se comunicaban con mucha libertad. Entonces, pues me parece importante también mencionarlo porque lo tenemos ahí, lo queremos poner en marcha de nuevo, ¿no? Pero que nos parece importante que en el liderazgo sepamos también compartir y sepamos superar los conflictos que se puedan dar. Y luego, entre los programas de la prevención de violencias de género, tenemos dos que son muy importantes para nosotras. Indartu, que es exclusivamente para alumnas chicas, y Eraldatzen, que es exclusivamente para alumnos chicos, solo para alumnos. Voy a comentar el de Eraldatzen, que es el que nos interesa aquí. Pues aquí tratamos de formar a los chicos en todas las sexualidades, en toda la tipología, en todos los
tipos de sexualidades que hay y sobre todo que los interioricen, que reflexionen y bueno, además que nos cuenten sus vivencias, que hablen con libertad, que reflexionen entre ellos y también, bueno, pues se trata de formarles y de plantearles los distintos tipos de violencias que a veces, bueno, pues los tenemos naturalizados y normalizados, ¿no? Como los micromachismos, pero más importante que, bueno, es importante, ¿no?, detectarlos, sobre todo plantearles o formularles otro tipo de relaciones afectivo-sexuales, ¿no?, para el ocio, para la academia, para la universidad, pero también en el ámbito laboral y profesional. Y bueno, luego también se les forma un poco en ese instrumento que tenemos que ha devenido tan necesario, ¿no?, para tratar todo este tipo de comportamientos absolutamente inoportunos e inaceptables en este momento, ¿no?, que es el protocolo que tenemos contra las violencias en la universidad. Bueno, pues yo creo que este es un programa que, bueno, estamos muy contentas, ha sido una apuesta, hemos debatido mucho, es la segunda edición, digamos, y es una apuesta importante porque tenemos recursos limitados. Y claro, si os fijáis ahí en el número de chicos que tenemos, alumnos, 18.354, pues que claro, en el programa se nos han apuntado 20. Entonces los porcentajes, pues ya os digo, pues es terrible, ¿no? Pero es igual, nosotras vamos a seguir con ello, ¿no? Porque, insisto, consideramos que es estratégico, muy estratégico. Vamos a seguir con ello. Y ya entrando en la tercera parte, en el tercer gran bloque que os quería presentar del trabajo que realizamos, bueno, pues, 2 minutos, eskerrik asko. Bueno, pues seguimos con esa máxima, ¿no?, que la igualdad para nosotras también es cosa de hombres, no tenemos ninguna duda. Y el plan de igualdad que finalizamos ahora y que iniciaremos el cuarto el año que viene y que lo vamos a elaborar, pues vamos a seguir con nuestras líneas estratégicas, sobre todo con la formación. En la docencia nos parece importantísimo incorporar esa perspectiva de género en toda la docencia de nuestro profesorado, en todas las guías docentes. Tenemos que fomentar esa perspectiva de género y la diversidad en los TFMs, en los trabajos de fin de grado, en las tesis. Creemos que tenemos que visibilizar las aportaciones de las mujeres en la ciencia, valorar, reconocer y también admirar, ¿no?, porque parte de esa ciencia influyente tiene previamente una admiración, ¿no? Fomentar la investigación, también en igualdad, formar en la cultura y la perspectiva de género y la igualdad en la investigación, sobre todo en investigadores e investigadoras nobles, que van a ser nuestro futuro. Son los que van a formar, van a llevar a cabo los proyectos de investigación, y si no incorporan pues los datos desagregados, si no tienen en cuenta a quiénes van a ir destinadas las investigaciones, bueno, pues mal vamos a andar. Y queremos protocolizar también la perspectiva de género en las guías metodológicas de investigación. Formación en la buena gobernanza, porque claro, tenemos paridad en los órganos colegiados, pero no tanto en los unipersonales. Tenemos que buscar ese equilibrio en órganos unipersonales. Y luego, lo que se ha comentado también aquí, mi predecesora lo ha comentado muy bien, qué importante en la universidad tenemos una guía de conciliación, tenemos unas mejoras, pero qué importante es ver con buenos ojos que sean ellos los que soliciten los permisos para el cuidado no solo de hijos e hijas, sino también para las personas mayores, y que lo veamos bien, que lo veamos normal, ¿no? Y que se vea normal también en el ámbito privado, en el ámbito de la empresa. Y finalmente, bueno, pues en la convivencia, ¿no?, intentar combatir todo tipo de violencias de género, conductas sexistas, discriminación por razón de género, orientación. La diversidad, es importantísimo que nos formemos en diversidad.
Y nada, bueno, ¿cómo podemos implicar a los hombres? Bueno, pues yo creo que vamos a seguir haciendo lo mismo que hasta ahora, ¿no? Sensibilizando, porque es que pierden muchísimo, ellos pierden muchísimo, no se les deja ser de otra manera. Creemos que formar en igualdad les va a ayudar a compartir experiencias, a ser personas más igualitarias, más justas, más equitativas. Y bueno, ya como última reflexión, y ya con esto termino, pues la primera es que la igualdad para nosotras es también cosa de hombres, porque pierden experiencias vitales, ganan muchísimo con la igualdad, porque les va a permitir ser de otra manera, compartir de otra manera, trabajar de otra manera y vivir de otra manera. Y bueno, es nuestro reto actual, porque además sabemos que en el futuro va a ser una universidad igualitaria la nuestra, ¿no? Es que ricasco, muchas gracias. Thank you very much. Vale. Hortik egingo duzu, ez, Leire? Bai, edertu. Nahi duzunean. Bueno, pues arratsaldeon. Mi intervención tiene un poco el objetivo de presentar algunas reflexiones que vienen del trabajo que... Ay, no sé, igual... Está aquí. A ver, ¿veis? Bai. Vale, listo. Bueno, pues como decía, yo vengo del Ayuntamiento de Basauri y vengo a presentar algunas reflexiones que vienen de algunos programas que impulsamos en el marco de las políticas públicas de igualdad dirigidas a hombres, en este caso, y desde una perspectiva feminista. Pero bueno, antes de empezar sí quería señalar algunas ideas base que después retomaré. Y es que en estos últimos años, si algo hemos podido identificar que tiene cierto impacto, son aquellos programas que reúnen algunas cuestiones que, bueno, paso así un poco por encima y, como decía, luego retomamos. Vale, ha salido también antes, ¿no? Creo que lo comentaba Oriol, el tema de trabajar en clave de proceso, ¿no? Desde una perspectiva feminista interseccional, que también ha salido bastante y espero que no suene demasiado manido, ¿no? Y que al final estos conceptos se nos acaban desgastando. Pero bueno, esto pasa también por respetar los tiempos, por ofrecer acompañamiento especializado y también tener la capacidad de adecuarnos, ¿no? A la realidad que se nos presenta. Parece algo obvio, pero muchas veces el marco de las políticas públicas de alguna manera nos lleva como a unas inercias que muchas veces no nos permite, ¿no? Como adecuar esta realidad tan cambiante y, pues, sobre todo, tan compleja. Entender las políticas públicas como un medio para conseguir la igualdad, nunca como un fin, un poco en relación a la idea anterior, ¿no? Es decir, no frustrarnos si aquello que hacemos no funciona y es tener un poco esa valentía que comentaba también Suriñe de hacer cosas novedosas, ¿no? De entender también que tenemos que ir un poco por delante y no tener miedo a equivocarnos. Tarea compleja a día de hoy, ¿no? Cuando todas las políticas feministas, pero también el trabajo del feminismo en las calles está continuamente en el ojo del huracán, ¿no? Por lo tanto, también sé que muchas veces es complejo y más en el ámbito institucional cuando muchas veces se maneja, ¿no? O nos manejamos un poco en esos espacios de querer hacer cosas pero a la vez, bueno, pues no generar ciertos ruidos, ¿no? Veréis que traigo también algunas cuestiones un poco desde la parte crítica, pero porque creo que también este es el espacio en el que podemos debatirlo y pensarlo conjuntamente. Se trata de apoyar proyectos y programas que se desarrollan en el ámbito del trabajo conjunto. Esto parece otra obviedad, pero no siempre lo hacemos de esta manera, ¿no? Y de alguna manera es entender las administraciones públicas como facilitadoras de las necesidades que se presentan. En nuestro caso, desde luego, totalmente vinculadas al movimiento asociativo, concretamente al movimiento feminista, pero también, ¿no? A todos los agentes que operan alrededor de la igualdad, del feminismo, no solo porque quieran, sino porque también tienen responsabilidad en ello, ¿no? Y por lo tanto entender la administración como precisamente facilitadora para que eso sea posible. Fomentar la participación. Bueno, a participar se aprende participando. Parece una obviedad, pero no lo es. Y la participación es un concepto, como decía antes, también muy importante, pero también muy manido, que según cómo lo enfoquemos, pues tendrá unos resultados otros. Porque participar también cansa, también frustra y si no tiene capacidad de decisión, pues muchas veces está abocada al fracaso. Y finalmente, como una idea base, y no por eso menos importante, el tema de los recursos, ¿no? Los recursos que destinamos. Bueno, invertir en políticas públicas de igualdad con recursos humanos, económicos suficientes, que garanticen cierta estabilidad, ¿no? En el tiempo también, porque en este momento social en el que estamos como con necesidad, ¿no? De tener resultados muy rápidos, en el que todo el mundo opinamos de todo lo que hacemos y presentamos, las políticas públicas requieren también de cierta estabilidad o por lo menos de un blindaje económico que permita, ¿no? Responder a la complejidad con la que nos manejamos hoy en día y que creo que también hemos podido ver a lo largo de este congreso. Vale, y como decía, bajo esta
esta premisa, que parece muy compleja, pero luego en la práctica no lo es, voy a presentar algunas reflexiones que están sobre todo vinculadas al trabajo en esta primera parte que voy a hablar con personas jóvenes a través del programa Batera Bikain, que es un programa de coeducación que hacemos con los centros educativos de Basauri. Mi objetivo no es presentar las conclusiones, ni siquiera explicar el programa. Si alguien tiene interés lo googlea y aparece o nos puede contactar. Es más, bueno, y compartiéndolo con las compañeras, cuando preparábamos esta ponencia, que la hemos hecho un poco conjunta, nos apetecía traer algunas reflexiones que parten de esos debates que estamos teniendo también a raíz de este trabajo que hacemos, ¿no?, que llevamos más de 15 años realizando y que hemos podido compartir en otros foros y con otras compañeras de este sector. Y sobre todo son conclusiones, o bueno, reflexiones más bien, vinculadas al trabajo que hacemos cuando hacemos intervención en aula. Es decir, con esto que suena fatal y odio el concepto, que es público cautivo, pero bueno, que es jóvenes que están ahí porque les ha tocado, vamos, que no van porque les apetezca, sino que entramos ahí y a veces nos han preguntado, ¿no? ¿A qué sois? ¿Las de las manzanas? ¿Ecologismo? No, no, somos las feministas. Ah, vale, bueno, este rollo, ¿no? Que parece a veces que vamos como cada una con nuestro librillo y también lo digo desde la autocrítica de lo terrible. Pero bueno, como veréis son más cuestiones que responden a retos y sobre todo a ciertas alarmas que se nos despiertan en estos debates que tenemos y que nosotras también hemos podido compartir. No quiero parecer muy agorera, pero bueno, ahí voy y después lo comentamos. Como punto de partida, y no me repito porque se ha dicho incansablemente y no por eso lo acabamos logrando, es entender que la juventud es un reflejo de nuestra sociedad y por lo tanto huir continuamente de esta mirada, ¿no?, paternalista, muchas veces simplificadora, incluso también, pues bueno, pues antes decíamos, ¿no?, como también controladora y sobre todo, si diría simplificadora, creo que es la palabra, pero también infantilizadora, ¿no? Y bueno, Isadu, que anda por ahí, creo que también, no sé si se habrá ido, pero que también lo comentaba seguramente muchísimo mejor que yo. Pero se trata precisamente de eso, de escuchar qué quieren, cómo lo quieren hacer y que son sujetos activos, ¿no?, de lo que están viviendo y que nos corresponde, como decía antes, como facilitadores de los recursos, escuchar eso y dar de alguna manera salida. Esto era como el punto de partida, ¿no? Luego se trata de también tener en cuenta que las personas jóvenes actualmente conviven en las mayores cuotas de igualdad de la historia, ¿no?, tanto a nivel legislativo como los logros que se han conseguido a base del trabajo histórico del feminismo, ¿no?, en las calles y sobre todo podemos hablar también, ¿no?, de cómo que ha habido un antes y un después desde las huelgas feministas estos últimos años y han vivido, han crecido, probablemente han nacido en esa esfera de la igualdad, ¿verdad? Pero a la vez también estamos intuyendo, o bueno, más que intuyendo, ya identificando que hay cierto auge de un discurso antifeminista, ¿no?, que niega la violencia y que también está intensificando esa contraofensiva machista. Identificamos también que así como las mujeres han, y hablo, como veréis, un poco desde un concepto un tanto binario de mujeres-hombres, pero por supuesto entran muchísimas especificidades que en estos 20 minutos, pues como siempre, queremos ir corriendo y quizá me pueda dejar muchos matices, pero bueno, nos parecía interesante también cosas que identificamos, que es, como decía, así como las mujeres, ¿no?, de alguna manera, las chicas jóvenes han dado pasos de gigante, ¿no?, en cuanto a, pues, a la conquista de derechos, a generar también estrategias de respuesta ante la violencia, a toda la revisión personal, individual, pero también colectiva, observamos que no se da el mismo proceso ni de la misma manera ni a los mismos ritmos entre los chicos jóvenes, ¿no? Es más, en algunos casos podríamos decir que estamos identificando cierto malestar, letargo, incluso pérdida de interés, ¿no?, hacia estos temas, hasta el punto de llegar a tener discursos, pues bueno, un poco contrarios o actitudes un poco contrarias a la igualdad, o desde luego por lo menos como desde esta, ya estáis otra vez, ¿no?, con esto, que sí, que los chicos, que sí, que vale, que somos unos machistas y unos... Bueno, tal y cual, ¿no? No digo nada nuevo, supongo que quien trabaja también en estos espacios pues lo ha podido detectar. De hecho, tal como señalaba Egoitza Albeniz, que es integrante de Iruki La Rosa, un colectivo que trabaja estas cuestiones aquí en Euskal Herria y que os invito también a que echéis un ojo porque desde luego para nosotras es un referente, en una entrevista que le hacían en EITV con motivo del pasado 25 de noviembre señalaba que muchos jóvenes, y añado yo hombres adultos también, viven los avances feministas como una pérdida de derechos y conquistas, hasta el punto de sentirse víctimas. Y bueno, ahí algo está pasando, ¿no? Algo tenemos que revisarnos y algo tenemos que estar haciendo mal. Creo que también se ha comentado antes, lo comentaba Isa Duque y más compañeras y compañeros. Pero desde luego que ese concepto de víctima, ¿no?, de sentirse víctima es algo que también estamos viendo y que, bueno, que habrá que ver cómo abordamos.
nos encontramos cada vez más con reacciones que niegan la desigualdad, la violencia machista, incluso también hemos observado ciertas respuestas algo más agresivas, con esto no hablo violentas, pero bueno, ¿no? Como con posicionamientos muy contrarios y muy directos con este tema. Pero claro, esto no es casual. A la vez que hemos logrado todos estos avances, también ha llegado a los estamentos públicos el discurso antifeminista. Tenemos un discurso que se legitima, ¿no? Que es oficial, que representa también un malestar, un posicionamiento de muchas personas, no solo de los hombres, y por lo tanto tendremos que ver, ¿no? Cómo respondemos y qué recursos y qué políticas disponemos para estar a la altura de esta nueva realidad, que no es tan nueva, ¿no? Que siempre ha estado ahí, pero que de alguna manera ahora tiene cierta legitimidad. Metí aquí un poco el tema de las redes sociales, no me quiero alargar porque ya Isa también lo ha comentado, pero al final las redes sociales se están convirtiendo en muchos casos en un caldo de cultivo de muchísimas violencias que se ejercen, ¿no? Contra mujeres, contra personas no binarias o contra personas que rompen también con esos modelos, ¿no? De lo que tiene que ser hombre. Y en ellos operan unas dinámicas muy complejas, muy rápidas, que son desbordantes, que no acabamos desde las políticas públicas a llegar, quizá a veces también, ¿no? Por esto del engranaje de la burocracia y demás, creo que no solo desde ahí, creo que nos desbordan desde todos los ámbitos, y me refiero un poco pues, a los clickbaits, fake news, forocoches u otros grupos organizados, pero también influencers y youtubers que, bueno, algunos de ellos, y algunas también, en algunos casos tienen discursos un poco más sutiles, pero en otros también tienen un posicionamiento absolutamente contrario al feminismo, a la igualdad y todo lo que tiene que ver con esto. Investigadoras como Elisa García Mingo y Anita Fuentes analizan el creciente uso de memes como arma antifeminista, es este conglomerado que decimos de herramientas virtuales, ¿no? Que antes Isa Duque nos invitaba a googlear un poco, que es esto de la manosfera, ¿no? Y son al final herramientas que operan en este espacio virtual y que de alguna manera generan también un discurso antifeminista que está calando. Estas autoras señalan, y aquí cito textualmente, que estos contenidos, GIFs, vídeos, posts, memes, como veis, palabras todas muy cercanas, pero también muy nuevas, son consumidos en gran medida por chicos jóvenes y suponen un cimiento ideológico importante en la juventud y en la configuración de la percepción social de las políticas de igualdad y reivindicaciones históricas del feminismo. Vale, pero ¿por qué funcionan? Porque a pesar de su aparente banalidad, incorporan posicionamientos sociales sobre temas que están siendo sometidos a debate público. Utilizan el humor, pero también un lenguaje cercano, conciso y sencillo, que al final acaba poniendo el enemigo común, que es en este caso el feminismo, las feministas, ¿no? Desde esa banalización de muchísimas cuestiones, pero que consigue también una comunicación privilegiada porque tiene un consenso estructural potente, porque hay una inversión muy importante sobre estos medios que están llegando a estas personas y además cuenta con un sinfín de cuentas que es inabarcable el control y ni os cuento también, ¿no? El número de seguidores y seguidoras, digo más seguidores en masculino porque estos son datos de una investigación que han hecho ellas, son altamente más consumidos por hombres pero también mujeres. Hay, por lo tanto, y con esto cierro un poco esta primera parte, un malestar que cada vez está más patente entre los chicos, pero también entre los hombres adultos, que según cómo enfoquemos a la hora de intervenir va a marcar mucho la diferencia. Este es un reto que tenemos que atender urgentemente porque la ultraderecha y otros sectores también contrarios al feminismo están sabiendo capitalizar muy bien este malestar. Lo están sabiendo llevar a terrenos que se nos están desbordando y se nos escapa de entre los dedos. Y, por lo tanto, el trabajo que destinemos también marcará mucho la diferencia para ver hacia dónde caminamos. Vale, con esto, aunque ya lo he dicho al principio y no quería parecer muy agorera, pues quizá un poco negativa si estoy siendo, no es tanto ser negativa, sino que me apetecía traer también, o nos apetecía traer aquí estas alertas, estas pequeñas situaciones que creemos que marcan también mucho la diferencia a la hora de cómo abordemos ciertas cuestiones. Por supuesto que ha habido avances, ¿no? Y que muchísimos chicos y hombres jóvenes, y otro día, en otro momento, me encantaría poder hablar, ¿no? De esos resultados más en positivo, pero también a nosotros nos salta cierta preocupación de ver cómo las políticas públicas también, de alguna manera, son frágiles, son débiles y se tambalean con demasiada facilidad, ¿no? Y eso requiere un poco trabajar en la clave que comentaba Suriñe y que comentábamos en todo el Congreso, de cómo hacemos como una propuesta integral que también tenga la capacidad de responder a esta gran complejidad que tenemos. Y aquí os pongo un ejemplo, ¿no? Para no dormirnos, porque quizá se está haciendo un poco denso. El ejemplo que os quiero poner, un poco unida a esta complejidad, es algo que hemos trabajado también con los centros educativos
Como sabéis, muchos centros educativos, no creo que sea muy diferente en otros lugares, cuando detectan una situación de agresión o violencia, ¿no?, por parte de un chico a una alumna, normalmente la respuesta principal, a pesar de que puede haber otras y cada vez se están generando, ¿no?, otras dinámicas más reparadoras, suele ser echar al chico en cuestión unos días a casa, ¿no? Se le echa a casa y al de unos días vuelve, además del expediente que se puede abrir. Hablo de las agresiones pueden ser desde agresiones verbales, pero también tocamientos, agresiones físicas, abuso, etcétera. Vale, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que normalmente ella es señalada, es tachada de chivata, un poco exagerada, y de alguna manera se empieza a cuestionar su relato, ¿no? Se activa todo el análisis que hacemos ya desde lo personal a empezar a cuestionar qué es lo que realmente ha pasado, ¿no?, y qué matices hay, incluso se generan bandos. Y él se convierte en víctima y en héroe al mismo tiempo. Y esto os puedo asegurar que nos pasa muchísimas veces. Es decir, se empatiza con el agresor y cuando acaba llegando al instituto muchas veces es jaleado, es vitoreado, de alguna forma también es como bienvenido. No es una cosa quizá que se dé por parte de todo el mundo, pero ahí también hay como cierto arrastre que antes comentaba Uriol, ¿no?, de esa minoría moral que quizá apoyaría de otra manera a la mujer, pero que muchas veces se acaba como poniendo por encima, ¿no?, el posicionamiento o el relato que acaba vitoreando al agresor, y muchas veces son ellas las que se acaban replegando, las que se acaban alejando, incluso acaban abandonando los centros educativos. Vale, viendo que la respuesta punitiva no es la solución, y esto las feministas, o parte de las feministas lo tenemos bastante claro, que no es la única solución, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué papel tenemos aquí los agentes? ¿Qué papel tienen los chicos, los hombres en general? Si estamos hablando de, sin querer poner, era este ejemplo, no quiero poner para nada la responsabilidad en la comunidad educativa porque lo podemos trasladar a cualquier otro ámbito de nuestras vidas, ¿no? Pero bueno, por llevarlo a un ejemplo concreto y que nosotras hemos podido vivir. ¿Cómo combatimos ese magma misógino, ¿no?, esa impunidad que explica muy acertadamente la socióloga Begoña Pernas, que os invito también a que le busquéis? Y cómo reparamos a las chicas, ¿no?, a otras personas que también son susceptibles de sufrir violencia machista, cómo reparamos esa vulneración de derechos, ¿no?, que se ha dado en estos casos. Bueno, la autora Begoña Pernas señala que seguimos sin comprender lo que ocurre y por eso reclama más teoría y análisis de la historicidad de la violencia, ¿no?, en relación a la situación actual. Porque es que seguimos sin saber cómo responder, nos siguen asombrando cada caso que tenemos, da igual qué protocolo hagamos, que en el momento que lo firmamos está obsoleto, porque cada caso que llega es claramente nuevo, es claramente más complejo, interseccionan un montón de cuestiones, ¿no?, que también hoy hemos comentado, y no voy a entrar a la interseccionalidad, pero desde luego es imprescindible trabajar desde ahí. No quiero decir que los protocolos no sean necesarios, lo que quiero decir es que siempre, ¿no?, tenemos esta sorpresa, siempre es, bueno, como decía una compañera, qué marrón, ¿no?, nos decían los colegios, esto es un puto marrón. Pues sí, es un marrón y tendremos que ver cómo lo hacemos. Por eso ella reclama, ¿no?, mucha más teoría, reclama análisis de la historicidad en relación a toda la historicidad de esa violencia histórica, pero también a la realidad actual. Y esto no pasa en los centros educativos, esto lo podemos ver en un centro laboral o lo podemos ver en la misma cuadrilla, ¿no?, que en el caso concreto se empieza a hacer un análisis que muchas veces ya todo esto que tenemos de paradigma feminista, análisis de género, interseccional y todo, se acaba abandonando y se acaba analizando como un caso aislado, como un caso no estructural, sino, bueno, pues eso, ¿no?, como un marrón, y a ver cómo salimos de esto. Vale, y voy acabando. La segunda parte de la exposición, y cambio un poquito también de aires, vale. Quería presentaros ya un poco más en concreto otro programa que se llama Gizonen desboteretxea, que en castellano vendría a ser el desempoderamiento de los hombres, muy original como veis, nada así muy novedoso, pero el proyecto sí que creo que lo es. Se trata de un proyecto dirigido a chicos jóvenes y hombres de Basauri que en realidad se pone en marcha a iniciativa de ellos, junto con el movimiento feminista. Os pongo un poco en contexto, así de forma la burra, corta, o sea, resumidamente, pero me parece importante también conocer el proceso de cómo se ha creado porque, bueno, pues también de ahí derivan algunas conclusiones que quiero señalar. Se trata de un grupo mixto de Basauri que identifica una situación de violencia en el barrio y decide hacer una denuncia pública, ¿no?, de respuesta, pero en el camino pues, se encuentra con todas estas complejidades de las que hablamos, se encuentran con dificultades y de alguna forma esto también, no voy a decir que desmotiva a quienes están detrás de esa acción, pero sí que les pone una situación, pues eso, ¿no?, un poco
poco de parálisis y, bueno, ¿qué hacemos? Ahí se ponen en contacto con el movimiento feminista de Basauri, con quienes ya tienen encima ciertas redes, ¿no? Porque trabajan en espacios de participación de movimientos sociales del municipio. Y lo que deciden poner en marcha es, o lo que creen que puede ser lo mejor, es habilitar un espacio, ¿no? Pues para hablar de esto, para debatir y sobre todo para generar criterios, ¿no? Porque no sé quién comentaba a la mañana que muchas veces tenemos ganas, ¿no?, de hacer cosas, pero tenemos que tener conocimientos, tenemos que tener herramientas, criterios y tenemos que, bueno, pues también aprender, ¿no?, a saber cómo elaborar y cómo saber, o sea, qué procesos ponemos en marcha. Este espacio se piensa un poco pues, para hablar sobre la construcción de la masculinidad hegemónica, qué es ser hombre, pero aquí también incluyendo otras cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con esto del qué es ser hombre, también desde un análisis de la plumofobia, de la homofobia, etc. Vale, esta petición viene con más de 25 chicos y hombres jóvenes y se traslada al área de igualdad, a María Enea, también por el modelo que tenemos, ¿no?, muy cercano con la calle, o por lo menos así queremos que sea, aunque no siempre lo consigamos, y se decide poner en marcha un espacio junto con Iruki La Rosa desde una perspectiva feminista interseccional. Vale, en este momento el proceso ha terminado y han decidido, una de las cuestiones es decidir trabajando ya de forma autónoma, ¿no? Y de ahí quería sacar algunas conclusiones. 2 minutos, no vais, soberano. Vale, los chicos jóvenes y hombres que se acercan al proyecto lo hacen porque quieren tomar parte y porque consideran que tienen que pasar a la acción de alguna manera, ¿no? Y al final son ellos también quienes proponen. Esto tiene que ver un poco con la idea inicial, ¿no?, y que probablemente puede tener parte de éxito también, que es que son ellos quienes proponen, son ellos quienes quieren hacer esto, ¿no? A veces sacamos cosas y decimos, jo, es que se han apuntado 5, jo, es que no les interesa. Bueno, es que igual lo que estamos presentando no es especialmente atractivo y también tenemos que pensar desde ahí, ¿no? Pero en este caso son ellos quienes, junto con el movimiento feminista, se acercan para poner esto en marcha. Colaborar y participar con mujeres en el movimiento feminista también les aporta un bagaje muy importante a la hora de asumir responsabilidades, ¿no?, en esto de la igualdad y sobre todo en el papel de los hombres ante la violencia machista. El hecho de tratarse de chicos y hombres que participan en otros grupos y en movimientos sociales de Basauri también facilita todo el tema de la asunción de responsabilidades y deberes. Es decir, no se acercan solo al proyecto por una cuestión individual, ¿no?, de responsabilidad individual, sino que lo hacen pues por una cuestión colectiva, social y por lo tanto estructural, ¿no?, que es ahí donde también vemos un poco nosotras la importancia. Encuentran un espacio que les permite hablar, pero también trabajar, elaborar estrategias y a pesar de que también se cuestionan, ¿no?, y son cuestionados en ese espacio, sí que tienen cierta confianza y cierto pues un medio agradable en el que poder debatir sobre estas cosas. Pero es que además, aparte de partir de esta experiencia personal, tienen claro que tienen que transitar un poco a la acción, ¿no? O sea, este objetivo que siempre hablamos, que es qué hacemos, cómo hacemos el tránsito de la toma de conciencia y la sensibilización a la acción directa, ¿no?, a tomar parte y a tomar posicionamientos un poco más incómodos, ¿no?, y un poco más complejos probablemente. Vale, ya por terminar en 2 minutos, señalar algunas ideas que vienen relacionadas con esas ideas clave que decíamos al principio, ¿no?, y por darle cierto cierre, una vez más hablar de la importancia de trabajar en clave de proceso. En estos proyectos eso nos ha permitido, ¿no?, poder ajustar los objetivos. También en el otro programa que decía, el Batera Bikain, que después de 15 años os podéis imaginar la de vueltas que le hemos dado y las veces que lo hemos modificado, ¿no?, tener esa capacidad de entender las políticas públicas como un medio, no como un fin, no enroncarnos en aquel proyecto si es que ya no funciona, fuera y vamos a por otro. Para lograr los avances, como decía, la participación es una cuestión de primer orden, pero también es verdad que es un concepto muy manido y, como decía, ¿no?, que también cansa, frustra, y si no son espacios que tienen capacidad de decisión, que tienen una capacidad real de incidencia en las políticas públicas y en la agenda política, tenemos bastante claro que fracasa, que no sirve, por lo menos lo que es en la actuación en el ámbito local. Y igual aquí voy un poco a contracorriente, ¿no?, con estas ideas que muchas veces reforzamos de que la igualdad nos aporta bienestar a toda la sociedad. Pues sí es cierto, ¿no?, es cierto que la igualdad aporta bienestar a toda la sociedad, yo no tengo ni la más mínima duda, no solo a las mujeres, pero también es verdad que ese camino pues, no se va a dar solo, ni se va a dar solo creyéndonoslo. O sea, es verdad que, digamos que cierta parte de la arquitectura institucional de la igualdad se ha construido un poco sobre esta base de que vale con tener buena voluntad, ¿no?, y que vale un poco
poco con creérnoslo. En el ámbito del trabajo yo me acuerdo que decíamos mucho, no se trata de trabajar más, es trabajar diferente. Bueno, no, sí se trata de trabajar más, porque se trata de revisarnos tanto y de generar tantas herramientas nuevas que claro que es trabajar más. Y no lo digo como algo negativo, sino como también entender pues, que efectivamente gestionar la diversidad, gestionar la igualdad, el feminismo, cuando lo que estás haciendo es entrar a lo más estructural, ¿no? A lo que nos atraviesa la entraña y lo más personal, pues claro que es complejo y aporta bienestar, pero es difícil y además pasa muchas veces también pues, por suponer renunciar a privilegios, a cuotas y también a representación, entre otras muchas cuestiones, ¿no? Y aquí, si me permitís, una pequeña crítica. Bueno, una cosa que quería traer y que espero que se entienda y que la podamos debatir. Algunos grupos de hombres organizados también han entrado antes, ¿no? Al ámbito de las subvenciones, incluso a la profesionalización en el sector, que a espacios difíciles o incluso a entrar o posicionarse en temas controvertidos como puede ser el tema de la custodia compartida, ¿no? Podría nombrar otros, pero este me parece bastante relevante. Por lo tanto, consideramos que es muy prioritario, ¿no? Salir de esos espacios propios, que sé que se está haciendo, y no estoy hablando de toda la generalidad, pero sí que es algo que ha pasado y que también de alguna manera sigue pasando, y es prioritario, ¿no? Que salgamos de esos espacios propios, de la zona de confort, más allá de la revisión individual, para pasar a una acción que efectivamente, ¿no? Modifique lo estructural y suponga también renuncia a muchas cuestiones que son necesarias para que eso se dé. En definitiva, plantear las políticas públicas desde una metodología participativa, flexible, desburocratizada, que cuente con un blindaje político y los recursos necesarios y, desde luego, que se haga en sintonía, o por lo menos en relación y mirando siempre a la calle, mirando al movimiento asociativo, al movimiento feminista, al movimiento de hombres por la igualdad, todos aquellos colectivos que estén trabajando en esta clave, porque si no, las políticas públicas están abocadas al fracaso. Y acabo con una frase de María González Reyes, una compañera que escribe en El Salto, que, bueno, que también me parece un poco más en positivo, quizá, para romper con esta, que igual es un poco negativa. Bueno, ella dice, ¿no? Me pregunto si crear para resistir es un instinto humano o es algo que aprendemos cuando nos juntamos con otras personas. Y yo quiero pensar que se trata de juntarnos con otras personas y a ver si cambiamos esto de una vez. Es que ricasco. A ver si puedes con esos micrófonos. Aquí estamos. ¿Se oye? ¿No se oye? ¿Se oye por aquí o se oye por aquí? ¿Hola? Bueno, voy a ver. Todos hemos probado este botoncito. Está. Sí. Bueno, os voy a... aquí se ve muy bien. Así me puedo seguir aquí. El resumen de mi intervención, además de hacer unos agradecimientos personales y una reflexión que quisiera hacer en estos momentos sobre la perspectiva de hoy. Ez entzuten, nire dago. Igual hau desaktibatu behar duzu eta bero beste. Hola. Bai, nire dago nino bai. Si me quedo aquí, si se oye mientras tanto. Ahora sí. Vale. Pues, como os decía, además de los agradecimientos, que quiero entrar en detalle en ello, y alguna reflexión personal sobre la perspectiva de futuro que nos preguntaban en la mesa que nos convoca, lo que me voy a centrar es en contaros el proyecto Agenda Feminista sobre Hombre y Masculinidades que desarrollamos, ponemos en marcha desde Men Engage Iberia, de la que también os hablaré, y os contaré qué es, cómo se ha desarrollado y cuál es la propuesta que estamos haciendo desde ahí. La foto no es de mi nieto, ni de cuando yo era joven. Es que dentro de las reflexiones personales que quiero haceros es que voy a salir del armario y confesaros mi disforia militante y mi confusión ahora mismo entre los espacios desde los que hablo, desde una ONG como la Fundación Iniciativa Social, un movimiento de hombres por la igualdad como el Foro de Hombres por la Igualdad, o Men Engage Iberia, que es una organización feminista. Tuvimos a Johnny Van de Sand, la coordinadora global de Men Engage, la co-coordinadora, y hizo una declaración de principios que yo le había pedido, hablando de una organización que se declara feminista, interseccional, decolonial,
que reconoce el liderazgo y no cuestiona de las mujeres en los feminismos, y que tiene entre las personas que impulsan estos espacios mixtos el liderazgo muy claro de mujeres que aportan mucho y a las cuales yo reconozco no solo el aprendizaje de los feminismos, sino también su reflexión en las críticas de las masculinidades. Así que, respecto a los agradecimientos, me uno al 15 años ya, con los que algunos del sur recordamos que antes de esos 15 años había programas que también se reclamaban pioneros. Yo creo que he asistido al 6º o 7º primer programa internacional sobre masculinidades que se ha hecho en el Estado a esta altura. Es decir, que el tema de los hombres por la igualdad y el trabajo en masculinidades hasta ahora ha sido un Guadiana que aparece y desaparece y que mucha gente descubre como un Mediterráneo. El año pasado, que lo dije en un foro como esto, hubo una consejera que me prometía un océano, no el riachuelo que yo quería que corriera por Sevilla, para que siempre hubiera una cierta continuidad y nos permitiera tener perspectiva de qué estaba pasando. Bueno, no ha llegado a tanto, pero para quienes estábamos allí antes, cuando el barco partía, tenemos que reconocer, yo lo hago con agradecimiento y lo digo desde el corazón, con agradecimiento encontrar espacios como estos, con tantos medios, con tantas ideas, con tanta gente con la que podemos hablar sin tener que explicar que el género no era tela, que, en fin, que los hombres también teníamos género, que vemos esto, todas estas cuestiones que cuando se decían por primera vez parecían muy empatantes. La importancia del programa Gizonduz para mí no es tanto que fuera pionero o único al principio, sino que sí que ha sido el primer programa de país. Las iniciativas que teníamos hasta entonces eran iniciativas locales y lo local es muy importante en la transformación de las masculinidades, pero la masculinidad, que es el centro de nuestra cultura en todos los ámbitos, necesita una perspectiva local, trabajar a nivel global y actuar a nivel local. Pero al mismo tiempo se necesita lo mínimo que se despacha es esta idea de país. Y Gizonduz ha sido desde el principio un programa de país. Lo ha sido gracias a documentos que cuando yo leí reconocí que ya estábamos ahí, como el que dio a luz a Gizonduz, que yo encontré la mano enseguida de algunos de los técnicos que están en el área, Ander. Solo el lenguaje transmitía esa visión que nos permite pensar a lo amplio, a lo más allá, ¿no? Y lo ha sido con personas con la energía como Richard, que fue con el que primero yo descubrí este espacio, con el que vine con Dani a defenderlo en la Diputación Foral y con el que ha ido creciendo con personas como José Chu, a quienes yo quiero agradecer personalmente que mantengan el contacto, que estemos en los espacios siguiendo trabajando y que sigamos aprendiendo unos de otras. Creo también, sin embargo, que ahora que con la aprobación de la ley, que son muy importantes, porque efectivamente son los marcos jurídicos que nos permiten dar los siguientes pasos, debemos de abordar aquello que nos lleva a lo que creo que está pendiente, que es llegar a la ciudadanía. Llegar a la ciudadanía en sus vidas cotidianas a través de los servicios que se les prestan con otras políticas y desarrollarlo de una forma sistemática que permita abordar el cambio que en profundidad tenemos por delante. De esa forma, lo que se hace desde la ley vasca, lo que también se ha hecho en parte en la ley andaluza, nos pone en el siguiente paso y es ir más allá de la sensibilización y de la formación, aunque yo sé que la formación que hacemos es una formación transformadora, no es solo que le damos ideas a la gente, ir más allá de la sensibilización y de la transformación para desarrollar, por lo menos en 2 puntos que me parecen clave: prevención secundaria de las violencias. Tenemos que ser capaces no ya de convencer a la gente de que matar a sus mujeres o pegarles o ser micromachistas está mal, sino que cuando están en el problema tengamos alternativas y formas de intervenir, primero que nos permitan proteger a las víctimas, pero segundo que nos permitan también hacer un camino de reeducación y de acompañamiento que nos saque de la dinámica punitivista que sinceramente no nos lleva a ninguna parte. Desde ese punto de vista, creo que el segundo paso grande que estamos dando es el de la corresponsabilidad, y no me refiero al reparto de las tareas domésticas, me estoy refiriendo a la corresponsabilidad respecto a la igualdad.
que es algo que se tiene que tomar como algo que hay que asumir personal, colectiva y públicamente. Desde ese punto de vista creo que estamos en los dos momentos que nos llevan de querer convencer a las instituciones de que también se puede trabajar con los hombres a tener que hacerlo. Ya no estamos preguntándonos si hay que trabajar con ellos, sino cómo tenemos que hacerlo. Y en eso estoy seguro también que Euskadi, que Gizonduz, seguirá siendo la fuente de inspiración y espero que sigamos en este camino. Respecto a las perspectivas de futuro, en el informe que preparamos para el Gobierno, para el Ministerio de Igualdad, que presentó Baquea acá, hablábamos que como una idea de entre el miedo y la esperanza. Efectivamente, vemos señales de politización de unas masculinidades que las que están poniendo encima de la mesa unos debates que nos hacen pensar que todo lo que hay es malo o incluso peor que lo que había antes. Y yo creo que tendríamos que afinar mejor la mirada porque no es eso lo que yo creo que está pasando, sino que hay una reacción neomachista que de lo que habla es de la fortaleza de los movimientos por la igualdad que se están poniendo en marcha y creo que también hay que ser optimista con lo que está pasando con los chicos, aunque es verdad que hay sectores que están muy irritados, muy cabreados, a veces por la forma en que hacemos políticas de igualdad y por la forma en que hacemos feminismo. Es necesario que hagamos ahí una reflexión, pero no tiremos al niño con el cubo de agua. Porque el camino, si lo vemos desde la perspectiva de los que llevamos mucho tiempo por aquí, es muy esperanzador. Por lo menos para mí lo es y por eso ponía el grito que no me lo quiero perder. En estos momentos en que efectivamente yo estaría retirado, viendo a mi nieto crecer y a mi nieta, pues quiero estar aquí porque es algo que no quiero perderme. Creo que es un momento apasionante para el momento de crisis civilizatoria y el miedo de colapso que tenemos por delante. Para mí este es uno de los pocos espacios donde veo esperanza, donde veo avance y me siento reconfortado y acompañado. Claro que cuando veo nuestros propios movimientos, los de los hombres por la igualdad o los feminismos en los que he venido militando mucho tiempo, siento esto que os decía de mi disforia militante. Cuando me siento en el marco de los hombres feministas, de hombres por la igualdad, siento que estamos encerrados en nosotros mismos, que repetimos un discurso moralista porque estamos confundiendo nuestro propio proceso de cambio, que ha sido en cierta medida excepcional, con el proceso de cambio social que está cambiando el género masculino. Y ese no va de lo personal a lo social y a lo político, ese va justo en el sentido contrario. La igualdad, no me cansaré de repetirlo, es la misma para hombres y para mujeres, pero el camino a la igualdad es diferente porque estamos en posiciones desiguales respecto a ese objetivo. Cuando oigo lo de desempoderar a los chicos, me enfrento a las dificultades que tengo cuando me planto de ellos y les digo que a los hombres se les puede empoderar feministamente. Se puede hacer empoderación feminista con los hombres. Lo que no se puede hacer es empoderar a los hombres si no cambiamos la idea de poder. Pero se puede hacer empoderamiento y, de hecho, hoy están presentando en Bilbao uno de los programas que se han hecho con compañeras aquí del País Vasco sobre despatriarcalización masculina y empoderamiento feminista que nos permite trabajar en el doble sentido con la población. No voy a entrar en el debate apasionante del sexo, del sujeto político, que nos llevaría a mirarnos el ombligo y preguntar mucho sobre esta situación. Para mí no es importante quién es más o menos feminista. Para mí lo importante es qué feminismo queremos. Yo quiero un feminismo inclusivo, capaz de crear una mayoría social y para eso es indudable que necesitamos que la media población a la que se nos ha asignado el sexo de ser hombre, pues entendamos que podemos también formar parte de los feminismos con todo lo machista que somos. Porque no habrá que explicarnos a esta altura que ser feminista no quiere decir no ser machista. Ser feminista quiere decir saber lo machista que eres y querer cambiarlo. Y esa dicotomía se le está poniendo por delante a la población masculina y eso hace que haya dificultad para sumarse. Por lo tanto, querría terminar diciendo una cuestión tal como yo veo los dos movimientos en los que navego, de recordar que lo personal es político, pero que por favor tengamos cuidado cuando queremos que lo político se convierta en personal. Y es algo que me gustaría recordarlo
y recordárnoslos a los hombres que estamos por la igualdad, que venimos de una tradición bastante amable entre nosotros, y apelar a lo que yo he aprendido de los hombres trans, que es esto de la fraternidad transmasculina y que ahora practico con mi amiga y compañera Baquea, desde la que hablamos haciendo un ejercicio de reflexión de qué tipo de masculinidades, qué tipo de feminidades, qué tipo de feminismo construimos entre ambos en el marco de Men Engage. ¿Cuánto llevo ya? Espero, porque no he empezado. Bueno, vale. Yo creo que llegaré. Voy a contaros rápidamente el programa porque además todo lo que os voy a contar lo tenéis tanto en la página de Men Engage, a lo que os doy ahora, atendéis al final la referencia, como en la propia Fundación Iniciativa Social. El programa que os vengo a contar es el programa Agenda Feminista sobre Hombres y Masculinidades y está auspiciado, está promovido por Men Engage Iberia, que es una red, ya os han contado lo que es Men Engage Global. Men Engage es una subred, una red regional y que forma parte de Men Engage Europa y en la que estamos 14 entidades, ONGs, movimientos sociales, tanto están prácticamente todo lo que está organizado en el Estado de movimientos sociales, AIGE, que es la mayor organización, la Red de Hombres por la Igualdad, fundaciones como Fundación CEPAIN o Equimundo de Portugal, porque es una red que agrupa entidades de Portugal y España, con lo cual hemos resuelto algunos problemas territoriales y hemos dado una señal sobre que esto de las masculinidades también tiene que ver con construcción de Europa. Y también hay asociaciones y entidades que ya he nombrado. Bueno, una de las cuestiones que quisiera contaros es que esta red y ese espacio está basado en 3 estrategias básicas. Uno es construir red, la otra es construir capacitación, intercambiar experiencia, formarnos, hablar de los problemas, y la tercera es lo que ellos llaman advocacy, pero a mí me gusta llamar acción política ciudadana. Estamos hartos de escuchar que la acción política la hacen los partidos solos, y yo apuesto personalmente, después de algunas experiencias partidarias, por la idea de la acción por la política ciudadana. ¿Qué es la agenda feminista? Pues es un proyecto de participación. Ahora se me oye por aquí, ¿me puedo mover? No sé dónde estoy. Vale. Pues es un proyecto de participación que se plantea la transformación de las masculinidades y el cambio de los hombres. Y esta diferenciación, que nos llevó a un debate interesante en el marco de Men Engage, me parece significativa. Diferenciar entre hombres y masculinidades nos permite que haya quien no se lo tome tan personal en el campo de los hombres y también llamar la atención sobre que esa transformación de las masculinidades es un objeto natural de los feminismos. No solo porque transformar al patriarcado que encarnamos los hombres tiene, y es, de hecho, siempre ha sido una cuestión de los feminismos, sino porque en la medida que el sistema sexogenérico se afloja, por los cambios que estamos produciendo, los modelos de nuevas masculinidades hegemónicas, que también existen, porque no todas las nuevas masculinidades son buenas, se están siendo ofertadas a las mujeres. Y los hombres tenemos la responsabilidad de, habiendo encarnado el modelo de masculinidad, ser también quien contribuimos a que no sea sobre ese modelo el que se construye la igualdad, sino que la igualdad también signifique un cambio de valores, como ha pretendido siempre los feminismos. Bueno, ¿en qué consiste? Es una serie de encuentros de un panel de personas, con un panel de personas. Es que no lo veo desde aquí y entonces, como no me puedo mover, lo voy a tener que ver aquí o aquí. No, aquí no se ve. Perdonar, porque es que sabía que esto iba a medio pasar. Vale. Como os decía, es un proceso de participación, y a participación se aprende participando, que lo que plantea es reunir a un panel de expertas y activistas que debaten sobre la estrategia para incorporar a los hombres a la justicia de género. Los encuentros se plantean
de forma territorial, y así es como lo hemos planteado, y lo que os vamos a contar es la primera fase de este proyecto. Y 5 minutos, gracias. Y qué hemos hecho y qué queremos que se pueda hacer más adelante. Paso por aquí. Los objetivos. Diseñar una metodología participativa dirigida a... bueno, esto va a ser un poco difícil, lo voy a decir así, sin mirar nada. Diseñar una metodología participativa dirigida a profesionales, responsables públicos y activistas, organizar foros de encuentro y de discusión, definir los temas, posiciones y propuestas relevantes que hay sobre el momento, convertir la agenda feminista en un programa de base de políticas de igualdad específicamente dirigidas a hombres y presentar a Men Engage. Porque lo que estamos presentando es la herramienta de construcción de Men Engage. A muchas de vosotras que estáis por aquí he dicho, ¿por qué no os metéis en Men Engage? Y todo el mundo me mira con todo el lío que hay que hacer. ¿Yo qué hago en Men Engage? Esto es lo que hacemos en Men Engage. Así queremos hacer Men Engage. Haciendo procesos de participación en el que de forma local, con los agentes que lo van a poner en marcha, discutamos qué hay que hacer, qué se puede hacer y cómo se puede poner en marcha. Desde ese punto de vista, es un proceso basado en una metodología de investigación, acción, participación, está abierto y es de código abierto, se puede replicar y invitamos a que se replique, y va dirigido a esto que hemos llamado los feminismos. Yo todavía recuerdo cuando hablábamos de el feminismo porque estaban las feministas, las mujeres del movimiento feminista que han sido quien han liderado esto toda la vida y seguirán siendo. Pero el feminismo, gracias a las mujeres, a las diosas, ha crecido y nuestro reclamo es solo con dos condiciones. Personas que se comparten los valores de igualdad de género que promueven los feminismos, no sé si es feminista o no es feminista, pero que comparta esos valores. Está llamada y puede ser participar en este terreno, interesadas en la transformación igualitaria de los hombres y las masculinidades. Y advierto, interesadas en la transformación, no quiere decir a favor de ellas. Espero que haya mujeres feministas que vengan a poner todas las pegas que quieran ponerse a qué se tiene que hacer con esto. Lo de los costes, todo lo que se quiera, se puede, qué no se debe hacer, también es un debate en este marco. Y lo hemos repartido de esta forma, la muestra de instituciones, academias y movimientos y profesionales, y ahora os daré unos datos de quién hemos estado aquí para poder hacerlo. El proceso empezó en 2019, lo tenéis aquí, no se verá nada, hubo un diseño consensuado, trabajado con la gente que participamos, la constitución de un grupo de acompañamiento metodológico y la contactación con todos los dinamizadores territoriales que iban a poner los encuentros territoriales en marcha, con los cuales hay una relación colaborativa. No les decimos lo que tienen que hacer, sino que acompañamos y decimos cómo creemos que eso puede construir un mapa general del asunto. Hemos tenido un proceso que ha tenido que ser online, obligatoriamente, porque se diseñó antes de la pandemia, pero nos cayó la pandemia en alta. Ya voy corriendo detrás del tiempo, perdón. Voy a respirar y respiramos todos. Tuvimos que parar el proceso presencial que teníamos por el tema de la pandemia, pero he de decir que, como todos y todas hemos aprendido de ese proceso, que culminó con un proceso presencial vinculado a una iniciativa 21 de octubre 21 que os contaré al final dos rasgos porque nos interesa qué tipo de impacto tiene eso. Bueno, os doy los datos: 436 personas registradas, de las cuales se inscribieron en los encuentros 171, una tasa del 40%, no está mal. Para nosotros, una gran sorpresa del interés que produjo, al mismo tiempo una gran sorpresa de la escasez de un discurso tan poco cristalizado. De hecho, todo el mundo estaba pensando, justo antes de que empezara las pandemias y después de la huelga de 2018, que es un momento de cambio, que había que incorporar a los hombres. Ya recordamos aquello del violador eres tú, que es el momento en que empieza a cambiar la visión de dónde poner el punto de vista, y ese cambio hace que el discurso se cristalice y aflore más. Pero cuando empezamos con una serie de entrevistas, nos dimos cuenta que primero teníamos que empezar a hablar de qué hablábamos, qué temas eran, y después íbamos a entrar en qué hacer.
Este es el número de participación y nos dirá algo de nosotras y nosotros mismos, porque quienes están ahí son una población muy parecida a nosotros. 30%, menos del 30%, menos de 40 años. Muy poca gente, solo el 15% menos de 30 años. La mitad, un tercio, 40 a 49 años y más de 50, un 40%. Bueno, yo creo que eso es una de las dificultades que desde el Movimiento de Hombres por la Igualdad tenemos. Hemos sido capaces de poner el concepto hombre por la igualdad en la agenda, pero no estamos siendo capaces de conectar con la gente más joven y de tener alguna explicación. Vale, creo que va a ser... No, ahora ya sí que va a ser mal, porque me lo acabo de cargar. Vale, pero una participación equilibrada entre hombres y mujeres, a excepción de esto que vais a ver allí, en los movimientos sociales. En los movimientos sociales la proporción de hombres ha sido más alto de participantes. ¿Por qué? Porque el movimiento de hombres por la igualdad ha participado en su totalidad prácticamente, pero el movimiento de mujeres feministas no ha entrado en la suficiente medida como para que sea paritario. Y este es el reto que tenemos, pero también es el camino que nos enseña. Es a través de las mujeres que están en la academia, en las instituciones públicas, este feminismo donde tenemos y podemos estar entrando. Diferentes sitios, los sitios donde hemos hecho, diferentes modelos de entrar, procesos informativos. Simplemente no podemos hacer el mismo diseño para cada sitio, hay que adaptarlo al nivel de madurez de cada uno de los sitios. Y no. Los temas, déjame los temas y ya me matáis. Sexualidad, el más común es, de nuevo, coeducación y educación. Violencias machistas y cuidados. No voy a contaros lo que se ha dicho, pero sí que ha habido propuestas que hemos estructurado en los 3 niveles que hay que trabajar. Hay que trabajar en el político estructural, en el social y en el personal. Y no es un objetivo hacer listas, es el objetivo hacer repositorios, porque estas propuestas son las propuestas de este ámbito o de este sitio. Por lo tanto, no se trata de cuál es la mejor propuesta, sino de juntar todas las propuestas y pasar al siguiente paso de ponerlas en marcha. No voy a evaluar. Nueva fase. Vamos a hacer un proceso participativo. Esto ha sido un proceso participativo sin fondos, voluntario. La gente lo hemos hecho sin cobrar nada, sin tener ningún tipo de apoyo institucional para hacer esto. Pero no se puede hacer así. Se necesita un proyecto colaborativo. Y es lo que vamos a hacer. Estamos escalando el proyecto para desarrollarlo territorialmente, poder anclarlo en el territorio y hacerlo también de forma temática. Es decir, no siempre hay que hablar de todo, podemos enfocar en corresponsabilidad o en violencia. Hay que pasar de lo virtual, porque si no esto no se instala en los cuerpos y en los territorios. Hay que hacerlo con la continuidad de constituir esos grupos. Y hay que conseguir financiación. Y en esto, a las instituciones que estáis presentes, a los ayuntamientos, apelo en vuestro interés. Así que, si queréis participar en este tipo de dinámica, como la que hicimos en Sevilla el año pasado, es el reto que creo que tenemos, el del cambio del sentido común, el de salir de hablar entre nosotras y de convencernos a nosotros y decidir quién tiene el sexo del sujeto político y de ir a la población general. Y para eso hay que hacer eventos cívicos, hay que hacer actividades que llegan a la población que no está aquí. Y esto que tenemos aquí es muy útil, es importante, pero no es lo que llega a la población. Lo que llega a la población son procesos participativos basados en educación popular que son capaces de mirar los intereses concretos y personales de la gente que hay ahí. Y en eso es lo que creo que tenemos que echar las energías de los nuevos tiempos. Así que muchas gracias y... tendréis aquí algo más. Perdón, acá. Ahí tenéis los datos para más información. Y perdonar por el lío que siempre monto. No es nuevo. Eskerrik asko. Vamos a ver un turno de preguntas, aunque breve tal vez. Siento ser el malo de la película, ya lo dije ayer. Pero, areta amada galderarik, hay preguntas en la sala. A ver, vaya. No, te van a acercar el micrófono, Belén.
Gracias a quienes seguís aquí insistiendo. Yo voy a formular una pregunta por la aplicación, pero bueno, sí. Está bien que la hagas. Era Leire, que me ha parecido muy interesante el ejemplo que ha ejemplificado con la crítica a la deriva punitiva de los protocolos y en relación a conflictos en la aula y las consecuencias nefastas que tienen, que precisamente edifican lo que queríamos derribar, ¿no? Y quería preguntarte si conoces experiencias de reparación del daño ocasionado, ¿no?, que me parecen fundamentales, también de cambio de esas actitudes hacia quienes han participado con esas actitudes. Es que no quiero evitar etiquetar, y también de experiencias colectivas de aprendizaje a partir de la oportunidad que ofrece un conflicto, aunque sea nefasto, ¿no? Y en ese sentido, si conocéis experiencias que estén cuestionando los protocolos de intervención en esta dirección. Muchas gracias. El programa que decía de coeducación... Orainez. A ver, probatu, no, creo que no. A ver, ¿vai? Vale, el programa de coeducación un tiempo lo cambiamos, un poco por estas razones y por otras, y se transformó algo así como que hicimos, creo que estuvo Joaquín Aspiazo también apoyando, yo en ese tiempo no estaba en Basauri, y fue hacer una cosa que se llamaba Zurrumurru Matxistarik, que era como intervenir de una manera un poco diferente, hablar desde la idea un poco esta del bullying, pero desde una lectura feminista, ¿no? Porque al final interseccionan pues, todo lo que tiene que ver con la gordofobia, también con cuestionar la homofobia, la plumofobia, muchas cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con no cumplir con esos cánones que se esperan, y ahí lo que se hizo fue trabajar directamente con el alumnado como agentes activos, ¿no?, de alguna forma que hicieran un proceso de formación y también identificaran qué necesitaban y fueran también generadoras de estrategias y generadores para ver cómo se podía reparar aquello que se detectaba, cómo se podía identificar también por qué se daban esas agresiones y que fuera una cosa más como entre iguales, ¿no? Lo digo así muy rápido y muy corto. Claro, ¿qué pasó? Y este era un programa que quería traer, quería explicar esta parte y me la he dejado, pero aprovecho. Algo que pasó es que lo que identificaron era un profesor agresor. Y ahí todo estalló, porque ahí nos volvimos, como decía antes, a paralizar, ¿no? Y de repente fue como, bueno, ¿qué se hace en esto? ¿No? O sea, ¿cómo se activa el protocolo? ¿Qué pasa el expediente? Más con una persona que tiene un puesto fijo, ¿no? O sea, ya ni te cuento en la administración. Pero un poco la respuesta parecía que tenía que ser esa, ¿no? Abrir expediente, se le echa. Bueno, no se consiguió echarle, pero también pensábamos y pensamos mucho, ¿qué es echar a esa persona? ¿No? ¿Qué conseguimos? Que esa persona va a ir a otro lugar, creo que de hecho al final le movieron a otro centro, pero ¿qué más nos da? ¿No? Que esté en Basauri o en Bilbao, nos da exactamente lo mismo. Y hubo como mucho malestar, al punto que el proyecto se modificó después, en gran medida por dificultades para hacer frente a una situación como esas. Ya sé que no te respondió en clave positiva, pero sí que tenía esa parte como de reparación en el sentido que después hizo un proceso de ver eso que había supuesto, ¿no? Qué lectura se hacía desde la comunidad educativa un poco en todos los niveles, sobre todo con las personas de las aulas, y había mucho malestar, había mucha frustración, era un secreto a voces, ¿no?, que eso pasaba, pero nunca se había escuchado, nunca se había escuchado de forma activa. Y un poco lo que vinimos a recoger de ahí, de otros espacios, era que la importancia de que el relato, de alguna manera, se construya de forma colectiva, demos espacio también a eso que decíamos a la mañana, ¿no?, de que salga todo lo gore, digamos, todas las resistencias que tenemos, los estereotipos, los cuestionamientos, para que se hiciera un relato de las víctimas, que habla de víctimas, o de las personas que habían sufrido ese acoso, de forma que se pudiera compartir, ¿no?, de una forma acompañada, con personal especializado, y hasta el punto que las propias personas que habían sufrido eso quisieran elaborar ese relato y se convirtiera de una manera también como una reparación más social en el centro, ¿no? Y esto lo hablo un poco más desde mi militancia en el feminismo, que es un poco lo que también estamos intentando hacer, ¿no?, acompañar procesos que no son tan punitivos, pero que traen pues, precisamente una reflexión muy en lo colectivo, porque estamos viendo que de otra manera no se consiguen tampoco
grandes resultados. Tenía también esa parte, cuando hablaba del programa con chicos en la última parte, ¿no? Que vienen ya de un movimiento social, y tú lo señalabas también, que vienen ya con una responsabilidad añadida y también una capacidad de participación quizá más desarrollada, ¿no? Por su propia experiencia. También en esos espacios, digamos, más autogestionados, aquí también en Gaztetxez, en Jai Batzordes, ¿no? Donde se organizan también las fiestas, etcétera, surgen muchos protocolos internos que están viniendo derivados de eso, de que se están dando también situaciones de discriminación, de violencia en los propios lugares en los que podríamos considerar que no pasa, ¿no? Pero efectivamente pasa. Y cuando más lo hablamos, más van a salir. Esta es una idea que ya sabemos. Y ahí está habiendo mucho debate, porque nos sale la parte punitiva, nos sale la parte de, bueno, pues el hecho del espacio festivo. No quiero abrir aquí un gran debate, no digo que, bueno, eso no tenga que hacerse, pero desde luego desde las instituciones tenemos que pensar desde otro lugar, ¿no? Luego, otra cosa es cómo sea el tema de la autodefensa, la organización desde las calles, es otro tema que podríamos alargarnos, pero desde las instituciones desde luego no estamos dando en el clavo, ni mucho menos, y no está siendo reparador ni para la víctima, ni está suponiendo tampoco para la víctima, para las personas que sufren estas violencias, que a veces ni siquiera se sienten como víctimas, de hecho, o sea, que muchas veces son situaciones que han vivido, que además, si algo sabemos las tías, es de generar estrategias de respuesta, ¿no? Y de ubicar al agresor y cómo colocarte y no ir sola al baño, todo ese tipo de cosas. Pero sí, precisamente eso, hablarlo. Y por cerrar era un poco eso, ¿no? La construcción de ese relato. O sea, en mi activismo hemos podido tener un caso también en un tema de un espacio autogestionado en el que se ha dado un caso de violencia, y ha sido muy importante elaborar el relato de la persona, quitarle como todo ese ruido que surge, ¿no? Cuando algo pasa así, esa parálisis social, e intentar también convivir con eso que ha pasado y darle forma y tener criterios, ¿no? Que no sea un tema de sentido común, sino tener criterios que nos ayuden a ponerlo en su lugar, a darle una respuesta estructural y también saber cómo reparar a esa persona, porque cada cual tendrá situaciones diferentes, ¿no? Y está la percepción de cada cual también de que es una agresión, etcétera. Bueno, elaborar eso es importante. No sé si te he respondido, no creo que con algo muy claro, pero bueno, el camino para nosotras sí que va un poco en ese sentido, sí le estamos dando vueltas. Eskerrik asko, Leire. Hay otra pregunta en la aplicación que la hace Bakea Alonso, ponente ayer, compañera, si no me equivoco, de Hilario. Bakea pregunta a Elena Leñena, de Euskal Herriko Unibertsitatea, Universidad del País Vasco, si podría comentar brevemente cuestiones sobre el curso de posgrado sobre género, masculinidades y acción social que imparte la Euskal Herriko Unibertsitatea, la Universidad del País Vasco. Bueno, pues la verdad es que no depende directamente de la Dirección para la Igualdad, está en el marco de una facultad en concreto y bueno, puedo decir que no tengo demasiada información sobre el programa en concreto, tengo que ser sincera, pero porque no depende de mi departamento en concreto, sino de la Facultad de Ciencias y de Relaciones Laborales y Trabajo Social. Entonces, bueno, pues no sé, me puede escribir la persona que lo ha hecho, que me doy cuenta que no conozco el programa, ese programa en concreto. Eskerrik asko. Beste galderari bada, aretoan, inor galdera egin nahiko luke. Azkenengo aukera da, la última oportunidad, tenemos 2 minutos realmente, tenemos que seguir. Con cerveza. Tomando una cerveza ya igual. Tira, bai, hori ez da leku txarra, gero agian kalera dela da jarraitu zen ezakete, hori hona da. Bai, azkena, última pregunta. Sí, bueno, 2 cosas, a ver si soy rápido. Con respecto a lo que ha planteado... Hay que serlo, hay que serlo. Sí, claro. Con respecto a lo que ha planteado Hilario, cuando decía lo de la acción política ciudadana, sí, pero yo creo que también el movimiento de hombres por la igualdad, si es que eso existe como tal, vamos a dar por cierto que sí, también a lo mejor nos tendremos que plantear algo que, por supuesto, el feminismo se planteó hace ya muchísimos años, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con la doble militancia, ¿no? Yo creo que también los hombres por la igualdad deberíamos estar en los partidos, en los sindicatos, en las instituciones, donde se hacen las leyes, donde se definen las políticas, ¿no? Porque si no, nos vamos a quedar un poco siempre en la afuera, ¿no? Pero bueno, es una opinión, ¿no? Personal. Y luego, con respecto a la compañera de la universidad, yo vengo de la Universidad de Córdoba, y cuando has dicho al final vamos a seguir haciendo lo mismo, yo creo que no podemos seguir haciendo lo mismo, ¿no? Porque estamos viendo, por ejemplo, ¿no? Que no llegamos a los hombres, que no llegamos a los chicos. Y luego yo creo que en las universidades, de alguna manera, la unidad de igualdad se ha convertido en una especie de instituciones, ¿no? Con las cuales se justifica de alguna manera, ¿no? Un cierto compromiso de la universidad con la igualdad,
pero el mainstreaming de género, por así decirlo, eso no ha calado, ¿no? Y yo creo que hay un mecanismo muy perverso, que es, primero, y no se ha mencionado aquí, ¿qué pasa con los planes de estudio? ¿Qué seguimos enseñando en las universidades? ¿Dónde están estos temas en los planes de estudio? Eso es la clave, es decir, me parece muy bien que formemos al profesorado en estas materias, pero es que luego no tenemos la obligatoriedad siquiera en los planes de estudio de impartir contenido de este tipo. Y luego estamos enseñando a docentes para que se preparen en perspectiva de género, pero luego tenemos una agencia que nos mide la calidad, unos índices de impacto de nuestra producción científica, en la que evidentemente todo lo que tiene que ver con perspectiva de género, igualdad y no digamos feminismo, es algo absolutamente devaluado. Entonces, eso es un círculo tremendamente perverso que tenemos que atrever a romperlo, pero yendo al meollo, si no nos seguimos quedando en las afueras, entiendo. No sé si esto funciona. Bueno, creo que tengo la sensación. Esto es una maldición. Alguien me conocía aquí y me ha puesto esto acaso hecho. No, tampoco. Venía igual esta Pero yo postita. tengo voz asamblearia. Dale, dale. Pues dale. Proyectas, ¿no? Y además va a ser rápido, totalmente de acuerdo. Precisamente de lo que estoy hablando, de la necesidad de que las militancias se repartan sin tener en cuenta las fronteras y aprendamos a estar en otros espacios. Porque es verdad que se puede, y hay en los espacios donde nos invitan a estar y permite estar, los espacios que son mixtos, los hombres tenemos que hacer un aprendizaje de cómo estar en esos espacios. Pero hay que saber estar ahí, como hay que saber estar con la militancia de igualdad cuando se es profesor o se es líder sindical o todo lo demás. Y es ese camino de diáspora que yo creo que hay que seguir en la disforia. Y respecto al programa El grado, es un título propio de la facultad. Es un experto universitario cuya característica, no sé por qué estoy de docente, también está orientado a intervención y políticas públicas. Con lo cual es un programa que está muy vinculado a trabajar y dedicarse en este terreno de un sector emergente que también es una de las perspectivas que tendríamos que estar mirando a futuro. Se está creando un sector de trabajo con masculinidades que, como no espabilemos la gente que llevamos en este terreno mucho tiempo, será cooptado por las grandes consultoras que malpagarán a las jóvenes que tienen que trabajar en eso para poder dedicarse a esto, porque lo que yo hacía cuando era joven, de dedicarme a militar después de trabajar, ya no se puede. Porque no te dejan tiempo para hacer nada más que el túper para ir. Discúlpanos los problemas técnicos, Hilario. Vamos a cerrar aquí esta mesa de propuestas. Eskerrik asko, Leire Idarraga, eskerrik asko Zuriña Elordi, Elena Liñena, Leire Groben, eta gracias Hilario Sáez Méndez. Hasta otra ocasión. Eskerrik asko.